Bueno, ahora toca el estudio de los límites cuando estos tienden a algún valor infinito. Es decir, cuando x tiende al infinito o cuando x tiende a menos infinito. No es lo mismo que cuando en algún valor en particular existe una indeterminación. Por ejemplo, hemos visto que aquí puede haber algunas asíntotas. Y bueno, en estas asíntotas, pues los valores de las funciones se indeterminan. Tienden a, bueno, el valor de la x tiende a infinito en este punto a más infinito o a menos infinito. Pero no significa que x valga infinito, sino es en algún valor, en algún valor. Entonces, lo que vamos a estudiar es el valor de las funciones cuando la x se va a ya sea más infinito o a menos infinito. Primero, quisiera comentar que este tipo de límites se desglosan en tres casos. Por ejemplo, voy a escribir por aquí tres casos de esto que les acabo de mencionar. Y por ejemplo, voy a colocar x cuadrada más 9. Por acá voy a colocar x al cubo más 5x menos 7. Este vamos a llamarle el caso A. Después está el caso B. De nuevo es cuando el límite, cuando x tiende a infinito, de, ahora vamos a colocar, por ejemplo, 5 menos x al cubo entre 7x al cuadrado menos 9x más 8. Y finalmente, el C, el tercer caso, que bueno, ustedes van a decir que son similares, pero ahorita van a poder observar dónde es que existe la diferencia. Por ejemplo, x al cuadrado menos 5x al cubo y por acá 7x al cubo más 9x al cuadrado. Por ejemplo. Entonces, estos tres límites, pues a simple vista parecen todos similares. ¿Cuál es la única característica que tienen en común? A simple vista, pues podemos observar que la x tiende a infinito, ambas. Ya sé, bueno, aquí también comentar que pueden tender a infinito o a menos infinito. En estos ejemplos, pues hago que la x tiende a infinito. ¿Cómo se resuelven este tipo de límites y cómo se interpretan, que es lo más importante e interesante sobre todo? Bueno, primero, lo que tenemos que hacer para poder resolver estos límites es, vamos a centrarnos en el primero, en este que está por acá. Lo que tenemos que hacer es, identificar el valor de la variable que tenga la potencia más alta. En este caso, en el primer límite, la variable que tiene la potencia más alta es este que está por acá, es decir, es x al cubo. Entonces, esto yo lo voy a resolver de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a infinito de... Ahora, todos los términos los voy a dividir entre esta potencia más alta. Entonces, pues yo voy a decir x cuadrado entre x al cubo más 9 entre x al cubo. Después x al cubo entre x al cubo más 5x entre x al cubo menos 7 entre x al cubo. Así es como ustedes seguramente les enseñaron a resolver ese tipo de límites en la prepa. Y después, ¿qué decían? Ah, bueno, después de aquí, nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues podemos realizar simplificaciones algebraicas. ¿Qué tipo de simplificaciones? Bueno, este tipo de simplificaciones. Por ejemplo, de este primer término que está por acá, pues la reducción me queda 1 entre x. Del segundo, pues no hay mucho que hacer, es 1 entre x al cubo. Del tercero me queda 1. Del cuarto término me queda 5 sobre x y del último término otra vez me vuelve a quedar 1 entre x al cubo. Ahora lo que voy a hacer es darle el valor a la x de lo que yo estoy dando de un inicio que vale. X vale infinito. Entonces, aquí, si yo hago la sustitución directa, pues me queda 1 entre infinito, 9 entre infinito al cubo, 5 entre infinito y 7 entre infinito al cuadrado. Es lo que queda. Pero ¿qué hemos nosotros dicho antes? ¿Qué teoría sobre los infinitos tenemos? Si nosotros dividimos cualquier constante o cualquier variable, lo que sea, excepto 0, claro, entre infinito, ¿qué es lo que va a pasar? Cualquier número dividido entre un número muy grande
pues esto nos va a dar 0 siempre. Entonces podemos decir que esto vale 0, esto que está por aquí también vale 0, esto vale 0, esto que está por acá vale 0, y finalmente, ¿qué me queda? En el numerador no me quedó nada, o sea, me quedó 0, y en el denominador sí me quedó un número, me quedó 1. Y 0 entre 1, están de acuerdo que es 0. Este es el valor del límite. 0 entre 1 me da 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros de este ejercicio? Vamos a hacer una generalización. ¿Cuál va a ser la generalización? Bueno, primero nosotros voy a borrar todo este proceso que acabamos de realizar y ya sabemos que el valor del límite, del valor de este límite, me da 0. Entonces, pues voy a colocar yo por acá que el valor de este límite es 0. ¿Pero por qué es 0? Ahorita van a ver. ¿Y qué significa que sea 0? Pues también ahorita van a observarlo. Este en particular vale 0. Ahora, realizando el mismo proceso, es decir, identificar la variable más grande, pero ahora para el segundo límite o el ejemplo número B, observamos que el valor es este. Entonces, si nosotros hacemos esto, nuevamente, pues lo que vamos a llegar al final cuando hagamos esta sustitución, la misma sustitución, pues vamos a llegar a que en el numerador me va a quedar menos 1 y en el denominador me va a quedar 0. Y entonces, solamente en este tipo de límites nosotros nos vamos a permitir decir que algo dividido entre 0 nos va a dar un valor de límite en particular, nos va a dar el valor de menos infinito si el valor de por aquí es negativo, o en su defecto nos va a dar el valor de más infinito si el signo que tiene el número sería positivo. En este caso, como el valor que tiene nuestro número es negativo, entonces esto va a tender a menos infinito. Esta sería la respuesta del segundo caso. Ahora, el tercer caso, exactamente lo mismo. Vamos a analizar los límites y vamos a darnos cuenta que la potencia más grande en el numerador está dada por este término y la potencia más grande en el denominador va a estar dada en este término, por ese término. Entonces, si nosotros realizamos el mismo proceso que hicimos con el primer ejemplo, nos vamos a dar cuenta que al final solamente van a sobrevivir dos números. El número que va a sobrevivir en el numerador es menos 5 y el número que va a sobrevivir en el denominador es 7. Así, tal cual. Entonces, con esto que nosotros acabamos de hacer aquí, pues vamos a hacer una generalización para estos tres límites que tienden a infinito, porque solamente se van a presentar estos casos siempre que resuelvan esto. ¿Y qué significa? Ahorita, como les comento, van a observar ustedes qué significa esto. Bueno, primero, de la primera parte, es decir, el caso 1, el caso A, es decir, este que está por acá. Si la potencia más grande se encuentra en el denominador, como es en el primer ejercicio, entonces el límite siempre nos va a dar 0. Esa es la conclusión. Es decir, nosotros ya no tenemos que realizar este proceso tan largo que ustedes hacían en la preparatoria, de dividir todos entre este número, de hacer la simplificación, sustituir la X. Ya no vamos a hacer esto. Solamente vamos a decir que si el número, la potencia más alta está en el denominador, del término está en el denominador, entonces esto da 0. Ahora, si el término que tiene la potencia más alta está en el numerador, que es el caso número B, entonces vamos a tener dos posibles valores. El primer valor es menos infinito y el segundo valor es más infinito. ¿De qué va a depender esto? Pues bastante fácil. Va a depender del número, del signo que tenga el número que nos queda en el numerador, porque siempre nos va a quedar algo así. Un número, es decir, este que está por acá, entre 0. Siempre nos va a quedar así. Entonces, dependiendo del signo que tenga la constante o el número, vamos a decir que tiende a más infinito o a menos infinito. Y ahora, para el caso número 3, que es el inciso C, pues lo que vamos a hacer es como los dos, más bien, como el término más grande se encuentra tanto en el numerador como en el denominador, entonces la respuesta van a ser
las constantes que acompañan a estos dos términos. En el primer caso, la constante que acompaña a la potencia más grande es menos 5, entonces eso se anota aquí arriba. Y el número que acompaña a la potencia más grande en el denominador, pues es 7, entonces eso es lo que se acomoda aquí abajito. Por lo tanto, este límite tiende a menos 5 séptimos, y entonces estos son los tres tipos de límite, y ya con esto ustedes saben cómo resolverlo. Vamos a hacer unos ejemplos por acá, bastante simples vamos a hacer uno de cada uno para que ustedes vean la utilidad de esto. El límite cuando x tiende al infinito de, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 9x más 7. Y luego 5x menos 4. Ahí está. Este va a ser el primer ejemplo. Después voy a anotar un segundo ejemplo. Vamos a anotar el límite cuando x tiende al infinito, por ejemplo, de 5x a la cuarta menos 9x al cubo más 3 entre 2x al cubo más 4x a la cuarta. Y finalmente, pues voy a obtener el límite cuando x tiende al infinito de 7x menos 9 entre 2x al cuadrado más 8x. Ahí está. Esos son los tres límites que vamos a resolver. ¿Pero cómo los vamos a resolver? Pues los vamos a resolver directamente con la teoría que acabamos de estudiar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio. Identificar dónde se encuentra la potencia más alta. En este caso, en este ejercicio, la potencia más alta se encuentra aquí. Es decir, se encuentra en el numerador. Entonces, cuando la potencia más alta se encuentra en el numerador, entonces, ¿cuál es el valor del límite? Ah, pues nos regresamos y vamos a observar. Cuando la potencia más alta se encuentra en el numerador, hace referencia al caso número 2. La potencia más alta se encuentra en el numerador. Y esto nos decía que el valor del límite era menos infinito o más infinito dependiendo del signo que acompañara al número. Entonces, vamos a regresar a nuestro ejercicio. Como la potencia más alta se encuentra en el numerador y además es positivo, entonces este límite o el resultado de este límite es más infinito. Y así de sencillo es como encontramos el valor del límite. Ahora, para el segundo ejercicio nuevamente encontramos dónde se encuentra la potencia más alta. Y nos damos cuenta que la potencia más alta es x cuarta, pero esta x cuarta se encuentra tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, nosotros ya sabemos que el resultado del límite no va a ser otra cosa que la división del número que acompaña a la potencia más alta en el numerador, en este caso 5, y el número que acompaña a la potencia más alta del denominador, en este caso es 4. Entonces, el límite de esta función es 5 cuartos, y ahí está. Ya tenemos el segundo resultado. Ahora, para el inciso número 3, lo que vamos a hacer es encontrar dónde se encuentra la potencia más alta. Y observamos que la potencia más alta es x al cuadrado. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener aquí es bueno, en el numerador vamos a obtener un 0 y en el denominador vamos a obtener un 2, como lo hicimos en el primer ejemplo. Pero nosotros sabemos que cuando la potencia más alta se encuentra en el denominador, entonces este límite tiende a 0. Es lo que obtenemos. Y entonces aquí ustedes, pues, ya resolvieron estos límites y lo resolvieron de una manera muy rápida. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa esto que acabamos de obtener? Bueno, para el primer límite, voy a hacer esto pequeño para ejemplificar qué es lo que estamos obteniendo. Voy a hacer tres gráficas. Esta gráfica corresponde al primer límite. ¿Qué quiere decir? Que conforme x vaya al infinito, es decir, conforme el valor de la x crezca, entonces el valor de la función también se va a ir al infinito. Entonces, esta función, quién sabe cómo va a ser por aquí, pero sé que en el infinito la función se va a ir al infinito, es decir, no va a llegar a ningún lado. Esto es lo que significa gráficamente. La segunda, que es esta. Para esta función, yo sé que cuando x tiende al infinito, entonces la función va a ser igual a 5 cuartos. Entonces, por aquí tengo 5 cuartos. Y bueno,
en el infinito vamos a suponer que aquí se corte y aquí ya llegamos a, o estamos llegando en el infinito, entonces la función, quién sabe cómo va a ser, pero en el infinito va a tener el valor de 5 cuartos. Siempre, siempre es lo que va a valer la función en el infinito. Y la tercera gráfica, que es esto que está por acá, pues lo que me dice es que cuando x tiende al infinito, es decir, cuando el valor del eje de las x llega al infinito, entonces la función va a valer 0. Por lo tanto, aquí quién sabe cómo voy a hacer, pero en el infinito la función va a valer 0. Eso es lo que significa gráficamente estas funciones. Y aquí, bueno, vamos a nombrar otras dos cosas. Bueno, más bien vamos a nombrar un nuevo tipo de asíntota. En las clases pasadas nosotros estudiamos un tipo de asíntota que era la asíntota horizontal, es decir, perdón, asíntota vertical, a vertical, que era cuando las funciones se iban al infinito, pero en números que nosotros conocíamos, por ejemplo, así. Ahora las asíntotas horizontales son las asíntotas que nosotros vamos a obtener cuando la función tiende al infinito, si es que llegamos a tener una asíntota. Ese es el valor que nosotros vamos a obtener cuando la función tiende al infinito. ¿Y cuándo vamos a tener nosotros asíntotas horizontales? Bueno, aquí en este ejemplo tenemos una asíntota horizontal y la asíntota horizontal está en 5 cuartos. Entonces, y igual a 5 cuartos sería la ecuación de la asíntota horizontal. Y también en este ejemplo, pues aquí tenemos otra asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando x tiende a infinito, el valor de la función se va a 0 y por lo tanto ahí tenemos otro asíntota horizontal en y igual a 0. Igual aquí, cuando x tiende al infinito, entonces y vale 5 cuartos. Entonces la función tiende a esta asíntota horizontal. Entonces ya conocemos dos tipos de asíntotas, las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Vamos a irnos ahora al GeoGebra para ejemplificar esto que acabamos de hacer. Bueno, vamos a suponer que en el numerador, pues en el numerador tenemos 3x más 9x al cuadrado, no importa. No importa realmente qué es lo que tengamos. Y en el denominador, pues vamos a tener 5x al cubo menos 7. Ahí está. Esa es la función que quiero analizar. Ahora, ¿qué me dice la teoría? Que cuando la potencia es más grande en el denominador, que es lo que sucede con esta función, vamos a regresar a nuestro formulario. Cuando la potencia es más grande en el denominador, entonces el valor de x en el infinito tiende a 0. Ahí está. Entonces, si nosotros regresamos al GeoGebra, observamos que conforme x se va al infinito, la función tiende a 0. ¿Por qué? Porque la potencia más grande en nuestra función se encuentra en el denominador. Y aquí ya observamos gráficamente qué es lo que yo les quiero mostrar. Ahora, ¿qué sucede cuando vamos a poner x cuarta más 5x? ¿Qué sucede cuando la potencia más grande está en el numerador? O sea, al revés. Ya sabemos que cuando la potencia más grande está en el numerador, entonces la función tiende al infinito. Entonces, aquí la potencia más grande es x a la cuarta, está en el numerador. Entonces podemos darnos cuenta que la función, mientras más grande sea x, la función se va a hacer más grande, es decir, va a tender al infinito, que es el comportamiento que estábamos esperando. Ahora, finalmente, ¿qué sucede cuando las potencias son iguales? Por ejemplo, 5x al cubo menos 9x al cuadrado más 7x. Si ustedes se dan cuenta, aquí no importa todos los demás términos. ¿Qué término es el que me importa? El término que tiene la potencia más alta. Es lo que me está dando los resultados. Más 2x al cubo. En este caso, ustedes pueden darse cuenta que la potencia más alta es tanto en el numerador como en el denominador x al cubo. Por lo tanto, en y igual a 5 medios, porque el número más grande en el numerador es 5 y el número más grande en el denominador es 2, de acuerdo a la potencia más alta, en y igual a 5 medios debería de haber una asíntota horizontal y aquí nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente en y igual a 5 medios existe una asíntota horizontal y ahí está.
en 5 medios existe una asíntota horizontal. Entonces, esto es lo que, bueno, lo que yo les quería ejemplificar y es lo que significa gráficamente los límites al infinito. Esto es lo que significan los límites al infinito. Cuando la potencia más grande está en el denominador, el límite tiende a cero. Cuando la potencia más grande está en el numerador, el límite tiende a infinito. Y cuando la potencia más grande está tanto en el numerador como en el denominador, entonces el límite tiende a la división de los números que los acompañan. En este caso, 5 medios. Y aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta de esto. Bien, para finalizar este tema de asíntotas, de límites al infinito y asíntotas horizontales, lo que vamos a hacer nosotros es analizar, es estudiar la siguiente función y vamos a realizar un estudio un poco profundo. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar la función x cuadrado más 1 entre x al cuadrado menos 1. Es lo que vamos a analizar. Bueno, ¿qué podemos observar de esta función? Primero, nosotros podemos darnos cuenta que esta función, si nosotros la queremos empezar a graficar, vamos a empezar a graficarla. Bueno, tiene restricciones. ¿Dónde tiene restricciones? Sabemos que x cuadrado menos 1 debe de ser diferente de 0, porque si vale 0, entonces la función no existe. Y ya sabemos que tenemos que resolver esto. Entonces, x cuadrado debe de ser diferente de 1 y por lo tanto, x debe de ser diferente de más y menos 1. ¿Qué quiere decir? Que tanto en menos 1 como en 1 positivo, en la función van a existir asíntotas horizontales. Perdón, asíntotas verticales. Es lo que sabemos de esta función. Ahora, ¿qué pasa cuando la función tiende al infinito? Si nosotros tomamos el límite de la función cuando x tiende al infinito, pues nos vamos a dar cuenta que el límite de la función, como el exponente más grande es x cuadrada y está tanto en el numerador como en el denominador, entonces el número más grande del numerador, cuando y de x, pues sería 1 y en el denominador también sería 1. Por lo tanto, en y igual a 1, es decir, aquí, pues va a existir una asíntota horizontal. Aquí debe de haber una asíntota horizontal. Entonces ya sabemos que no importa cómo rayos se comporta esta función, en el infinito va a valer 1. Y también en menos 1 y 1 no va a haber función, porque bueno, eso ya lo sabemos de unidades pasadas, cuando analizábamos unidades pasadas. Ahora, ¿cómo es que la función, cómo se comporta la función? Bueno, pues nosotros sabemos que si calculamos los límites laterales por la derecha, si ustedes lo hacen en su calculadora, pues se van a dar cuenta que esta función es más o menos en este estilo. Es decir, si ustedes dicen que x vale cerca de 1, por ejemplo, 1.00001, entonces aquí ustedes van a obtener un valor muy grande. Y por lo tanto, un valor muy grande significa que la función se va al infinito. Cuando ustedes ahora por la izquierda, que sería 0.99999, van a obtener un valor muy grande pero negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función pues viene de aquí abajo. Va a llegar a algún punto en el eje de las y y después se va a volver a ir hacia abajo. ¿Cómo sé esto? Porque en x igual a menos 0.99999, cuando calculen los límites laterales van a volver a obtener un valor muy grande pero negativo. Y ahora, cuando hagan x igual a menos 1.000001, pues aquí van a obtener un número muy grande, pero positivo. O sea, viene de acá de positivo. Y como en y igual a 1 hay una asíntota horizontal, entonces la función, sé que aquí en y igual a 1, pues sé que ahí va a haber la función no va a atravesar de 1, sino que va a irse hasta el infinito y no va a pasar del 1 en el eje de las y. ¿Cuál es el número que está aquí? ¿Dónde atraviesa la función en el eje de las y? Pues esto lo logro haciendo en la función x igual a 0. Si hago la función x igual a 0, pues entonces solamente me queda 1 entre menos 1. Y esto es igual a menos 1. Entonces yo tengo la certeza que en este valor en particular pasa en el eje de las y en menos 1. Ahora vamos a dibujar esta función
Se dan cuenta que la analicé un poco rápido, pero es lo mismo de lo que hemos hecho siempre. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que esta función es exactamente lo que acabamos de dibujar. Bueno, a ver. Sabemos que en el numerador es x al cuadrado más 1 y en el denominador es x al cuadrado menos 1. Entonces, pues voy a borrar estas dos para que solamente se queden estas. Y bueno, ¿qué podemos observar? Primero, que sí corresponde a lo que dibujamos. Bueno, primero sabemos que hay unas asíntotas en x igual a 1. Ahí está. Asíntotas verticales y en x igual a menos 1. Esas son las ecuaciones de las asíntotas. Ahí están dibujadas. Sabemos que cuando se aproxima por la derecha, pues se iba al infinito. Después, cuando se aproxima por la izquierda a 1, pues venía de menos infinito. Calculamos que el valor más grande que alcanza en el eje de las y, bueno, en esta parábola es 1, perdón, menos 1. Ahí está. Y también sabemos que cuando x tiende a infinito, la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 1. Entonces, ahí están todos los valores, o bueno, los puntos importantes de nuestra función. Y ahí ustedes pueden darse cuenta que lo que nosotros graficamos acá en este ejemplo, pues es correcto. ¿Qué les voy a pedir a ustedes que realicen de actividad? Bueno, primero que calculen efectivamente que esto que yo les dije, esto que está por acá, pues efectivamente corresponde a lo que hicimos, ¿no? Que calculen este límite, que calcule los límites laterales y a partir de esto ustedes grafiquen esta función. ¿Qué más les voy a pedir? Bueno, les voy a pedir que realicen la gráfica de la siguiente función. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser la función y de x es igual a x al cubo más 1 entre x que multiplica a x al cuadrado menos 1. Esta va a ser la función que necesito que analicen. ¿Qué es lo que van a analizar de esta función? Pues van a analizar exactamente lo que hicimos nosotros por ahí. Exactamente lo que hicimos, eso van a encontrar. O sea, los límites al infinito, en donde existen indeterminaciones, perdón, en el eje de las x. En este caso fue menos 1 y 1. Las ecuaciones de las asíntotas, x igual a menos 1, x igual a 1. La ecuación de las asíntotas horizontales, en este caso y igual a 1. Y la gráfica, el bosquejo de la gráfica. Es decir, lo que yo hice aquí lo van ustedes a realizar. ¿Qué otra cosa van a realizar ustedes de tarea? Pues van a realizar unos límites que tienden al infinito con esta teoría. ¿Cuáles van a ser los límites que ustedes van a analizar? Bueno, pues estoy adjuntando la imagen. Los límites que ustedes van a analizar son estos. Estos que están por acá. Todos estos límites tienden al infinito. Entonces, por favor, por ahí los analizan, los que puedan más bien, porque por ejemplo aquí no se ven el denominador. Analizan los límites y ustedes, bueno, ya lo hacen directamente, es decir, dependiendo de qué potencia sea más alta o si son iguales, ya saben a qué tiende. Pueden ser tres opciones, a 0, a un número o a más o menos infinito. Esas son las opciones que tienen para este ejemplo. Y bueno, aquí concluye la clase del día de hoy, que es la clase del día jueves. Y hace referencia a los límites que tienden al infinito. Y bueno, esto es por una parte. La siguiente parte, solamente quisiera comentárselas así súper rápido porque es bastante simple. Es la definición de la continuidad de una función. ¿Qué es una función continua? Bueno, a grandes rasgos, una función es continua cuando yo puedo dibujarla sin despegar el lápiz del papel. Por ejemplo, aquí en esto que yo estoy haciendo, yo estoy dibujando una función continua. ¿Por qué? Porque en ningún momento he despegado, en este caso, la pluma del panel táctil. Entonces, sea cual sea la ecuación que define a esta función es continua porque no despego nunca el lápiz del papel. Esa es la función de continuidad. Esa es la función de continuidad. Entonces, dado esto, nosotros podemos darnos cuenta que cuando calculamos dominios o rangos, nosotros estamos encontrando pues intervalos en los cuales las funciones que estudiamos son continuas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos? Pues excluimos todos aquellos valores en los cuales las funciones no existen. Por ejemplo,
Y muy rápido el ejemplo. Cuando nosotros estudiamos la función f de x igual a 1 entre x, sabemos que x debe de ser distinto de 0. Y por lo tanto nosotros decimos que el dominio de esta función son todos los valores de x que van desde menos infinito hasta 0 y después unión 0 a infinito. Entonces, esto que nosotros escribíamos, que conocemos más bien como dominio, son los rangos en los cuales las funciones es continua. Y entonces, cuando ustedes estudiaban dominios, realmente lo que estaban haciendo es escribir un valor de números reales en el cual la función existe. Por lo tanto, esta sería la definición de continuidad de la función. ¿Y en qué valor? Ahora, ¿en qué valor la función no es continua? La función no es continua en x igual a 0, porque sé que en x igual a 0 no va a existir ningún valor. La función no existe. En x igual a 0 la función no existe. Entonces, en este valor la función no es continua. Esta sería la contraparte de continuidad. Y ahora sí, chicos, creo que por hoy terminamos. Espero que esto les sirva y que estén muy bien.